Habacuc 2, los versículos del 1 al 4. He estado pensando que debemos detenernos y profundizar más, todavía más, en esta frase del versículo 4. Para entender lo que quiero comunicar es que usamos palabras y muchas veces deducimos que el mundo las conoce. Bueno, la Iglesia Bíblica de Fort Pierce debe conocerlas. No solamente debe conocerlas, sino que debe estar capacitado para explicárselas a otros. Tenemos que definir las palabras que usamos, porque el mundo no entiende lo que nosotros queremos decir. Para comunicarnos necesitamos saber qué queremos decir o qué dice la Escritura cuando habla de la justificación. ¿Qué significa ser justificados por fe solamente? Bueno, por algunos domingos enseñamos diferentes palabras. Y esta vez en México escuché del pastor Orozco que quiere él también hacer lo mismo porque lo vio de su hermano Paco. Palabras como justificación, redención, expiación, propiciación son palabras que tienen un significado muy profundo, muy hermoso, y si usted no los conoce o no conoce la definición bíblica, entonces no va a disfrutar de las promesas que el Señor nos ha dado. En esta mañana vamos a estar meditando en esta palabra, justificados. ¿Qué significa ser justificados por fe solamente? Así que en la introducción de nuestro mensaje voy a dar una pequeña, muy breve explicación de lo que significa la palabra. Así es que si usted tiene dudas después de todo, porque lo hemos explicado ampliamente en otras clases, y si usted tiene dudas, puede con toda la confianza hablar conmigo. Es más, haga una cita, yo le doy una clase en privado aquí o en su casa o en mi casa, donde quiera. Pero necesito que la Iglesia Bíblica, miembros y visitas, todos sepan qué significa ser justificado. Esto es lo que nos separa del resto de las religiones. Así que, en una frase pequeña, voy a definir lo que significa la justificación por fe solamente. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por el cual Dios declara justos a pecadores. Los declara santos y sin mancha delante de Él, por medio de la fe en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, 21 y 22. Ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, Cristo los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos. Él se los va a presentar a sí mismo, santos y sin mancha e irreprensibles. Y la frase allí es delante de él, Colosenses 1, 21 y 22. Entonces, de manera muy breve, pero muy breve, voy a explicar cuál es la diferencia de la justificación y cómo la traduce el catolicismo romano, que fue la causa de controversia en el siglo XVI. Ellos usan otra palabra. Ellos hablan de la justicia por infusión. Es decir, ¿qué significa? Que cuando traes a un niño al bautismo, la gracia de Dios le es opuesta adentro. Es decir, queda en un estado de gracia. Pero luego tienen que hacer 1000 maromas para poder seguir cubriendo esa mentira. Es decir, después del bautismo sigue la confirmación y todos los sacramentos. Y luego dividen los pecados en mortales y veniales. Si uno de estos niños bautizados cae en un pecado mortal, entonces siguen las penitencias. Y después de las penitencias, si no llega a cumplir todo, sigue el purgatorio.
Y sigue los santos óleos y lo del purgatorio y al final el cielo. Todo es mentira. ¿Cuál fue el problema? En el siglo XVI, cuando los teólogos empezaron a estudiar, no de la Vulgata latina, donde estaba traducido del hebreo al griego al latín, del latín a los conventos y monasterios e iglesias. Los primeros padres fueron al griego. En la Vulgata latina, la idea de justificación venía de la ley romana. Es decir, que como tú fueras regenerándote a ti mismo, es decir, portándote bien, en esa misma medida, tú ibas justificándote delante de Dios. Por eso Lutero sufría constantemente, porque él hacía un examen de su corazón y decía, no, imposible que sea justo yo. Me encuentro pecador constantemente. ¿Qué pasó cuando fue al griego? En el griego, la idea de la justificación no es ser hecho justo, sino declarado justo por la obra de otro, por la obediencia de otro, por la muerte de otro, no la mía. Soy declarado justo delante de Él, no hecho justo. No sé si le entendieron hasta allí. De manera que, junto con los reformadores, nosotros decimos, simul justus et peccator. Decía R.C. Sproul que ningún sermón servía si no tenía algo de latín en él. Ahí está mi contribución. ¿Qué quiere decir simul justus et peccator? Quiere decir al mismo tiempo justo o justificado y pecador. Es decir, declarado justo siendo aún pecador. Si confunde estas dos frases o estas dos palabras, si confunde la justificación con la santificación, usted se va a hacer un enredo en su mente y no hay manera de desenredarlo. Solamente la gracia de Dios puede hacerlo. El resto del mundo está tratando de justificarse a sí mismos delante de un Dios perfecto y santo. Y nosotros decimos, imposible, imposible. La única justificación que vale es la fe en Jesucristo. Ser declarado justo delante de Dios por la obediencia de Cristo. Eso es lo que llamamos nosotros imputación. Cuando vienes a Cristo, hay una transacción en la salvación. Tu pecado te es quitado y es puesto por el Padre en su Hijo. Y la obediencia de su Hijo es puesta sobre ti para cubrir tu vergüenza. Es el vestido de bodas que debes llevar para no ser echado de allí. Así que después de esta explicación corta y breve, otra vez, ahí está la invitación, que si usted necesita más explicación, por favor, hágamelo saber. Yo estoy dispuesto a pararme en cualquier momento de mi trabajo y venir con usted y estudiar más a fondo, despacito. Y si tiene dudas, con todo el gusto del mundo, yo podría llevarlo a las Escrituras. Vayamos entonces con esta explicación pequeña a nuestro texto. Habacuc 2, del 1 al 4. Recuerden ustedes, el profeta está quejándose porque la ley, la justicia está de patas para arriba y el Señor parece que no responde. Pero cuando el Señor le responde, la respuesta no le gustó al profeta. Y entonces dice el profeta allí, en Habacuc 2, del 1 al 4, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, que la va a leer y no va a durar mucho tiempo para entender. Rápido va a entender porque la profecía es clara. Dios traerá a un pueblo sanguinario, violento, sin piedad, y va a castigar su pueblo.
Pero en ese juicio que trae contra su pueblo, va a limpiar su congregación. Va a haber un remanente que queda y el resto se va a perder. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, se levanta por encima de la palabra de Dios y niega que sea así. Mas el justo, por su fe, vivirá. Él se va a humillar, él va a creer a la palabra de Dios. Y aunque sufra y aunque pase en medio del juicio, confesará que su salvación es el Señor. Lo que quiero hacer entonces con nuestro texto es algo que llamamos nosotros la intertextualidad del texto. Hay un libro muy bonito, yo lo tengo en la computadora, que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico. Y la Biblia es así, está conectada, toda, una porción te lleva a otra porción, te lleva a otra porción. Este texto específicamente nos lleva desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta la iglesia. Entonces yo voy a hacer esto, lo voy a llevar a 4 textos para ver la aplicación dentro de diferentes contextos. Vamos a ver la historia de Abraham. Abraham siendo declarado justo, no hecho justo. Abraham todavía mintió sobre su esposa, pero la frase o la palabra que usted tiene que recordar es declarado justo delante de Dios por la fe en Cristo. Es la obra de Cristo con la que nos presentamos al juicio, no con nuestras obras. Es con el sacrificio de Cristo, es con su obediencia perfecta que venimos al Padre. No con nuestras propias justicias que son como trapos sucios. La historia de Abraham primero. Y la vamos a ver bajo 2 pensamientos. El mal más terrible que alguien pudiera imaginarse. ¿Cuál es el mal más terrible que alguien pudiera imaginarse? Bueno, una mente corrupta que se levanta contra sus propias se levanta con sus propias opiniones contra la palabra de Dios. Yo opino o yo creo. Pues bueno, esto lo uso mucho para predicar en la calle. Es que tus opiniones ni mis opiniones cuentan, es que dice Dios. La palabra de Dios tiene que ser la máxima autoridad, no mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que el Señor dice. Se oponen al camino que el Señor nos ha abierto a través de su Hijo. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Ahora veamos el don más maravilloso que alguien pudiera imaginarse. El justo por su fe vivirá. Porque la vida tiene en mente esta frase. La vida es más. Esta vida que promete, el justo por la fe vivirá. Esa vida va más allá de la tumba. Es vida eterna. Es una eternidad sin pecado en la presencia de nuestro amado Salvador. Comencemos con la historia de Abraham rápidamente. A Abraham le fue dada una promesa en Génesis 2:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 15. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor viene a Abraham otra vez y le vuelve a hacer promesas. Y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dice, ¿cómo voy a saber yo que mi galardón es grande? Que tú eres mi escudo y que yo seré la bendición de todas las naciones si no tengo hijos. ¿Qué me vas a dar tú a mí así si ando sin hijos? El único que tengo es un mayordomo, un esclavo. Entonces el Señor le dice a Abraham, sal para afuera y ve los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Así va a ser tu descendencia. Y entonces esta frase, mire, escuche bien. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Todo esto lo toma Pablo y lo lleva ya a explicarle a los romanos. La justicia de Dios por la fe en Cristo. No mi justicia. Soy declarado justo siendo todavía pecador. Por la fe en Cristo. Por la fe en la obediencia perfecta de Cristo, que me es dada gratuitamente. Todo esto entonces lo toma Pablo para enseñar a los romanos. El más mal terrible que alguien pudiera imaginarse. ¿Puede un judío ser salvo por ser judío? ¿O puede un judío salvarse practicando el judaísmo? Romanos 3, 10 al 12, Pablo les dice, imposible. Imposible. Aquello era sombra y figura. Cristo es la realidad. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego añade, para que toda boca se cierre. Judíos, gentiles, griegos, egipcios, mexicanos, todos deben de cerrar su boca y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Para que todos sean justificados de la misma manera, judíos y gentiles. El don más maravilloso que alguien pudiera imaginarse, Romanos 3, 21 y 22. Pero, gracias a Dios por esos cambios. Ustedes estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos da a su Hijo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. No es nuevo. Pablo no está anunciando nada nuevo. Abraham fue justificado por su fe. Ahora, aparte de la ley que te dice, haz estas cosas y vivirás. Ahora, aparte de ese camino imposible de seguir por cuanto todos pecaron, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Escuche bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, 21, 22. Romanos 4, 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue puesto en su cuenta. La obediencia de Cristo le fue llevada a su cuenta. Aquella cuenta que estaba en números rojos, ahora está sobreabundando. Pero al que obra, al que quiere una salvación por sus propios esfuerzos, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Tienes que entender cuánto te falta. Y entre más tiempo pasa, en vez de añadirles cosas buenas a tu vida, vas atesorando ira para el día de la ira. Porque al pecado de ayer le añades el de ahora y el de ahora le añadirás el de mañana. Mas al que no obra, sino cree. Al que no dice hago, sino al que dice recibo. El que se humilla y viene a Dios con las manos vacías a recibir misericordia. Aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que nuestro primer principio es el orgulloso dice que cree en Dios. Pero la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. El orgulloso dice que cree en Dios, pero el justo le cree a Dios. ¿Cuál es la diferencia? El orgulloso dice que cree en Dios a su propia manera. Yo creo en Dios, no igual que tú. Yo tengo mis propias ideas. Yo tengo mis propios caminos, como si cada quien tuviera la oportunidad de decidir qué creer. Pero el justo dice, le creo a Dios porque conozco su palabra. Y cantamos las promesas hermosas del Evangelio. Él me sostendrá cuando mi fe es débil
Él me sostendrá. Nuestro segundo texto es Romanos 1:17. Dice Pablo allá presentando el Evangelio en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio. Ahora vemos cómo es este mensaje. Es en el Evangelio que la justicia de Dios se muestra, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase tan terrible, la justicia de Dios, esa que agobiaba nuestra mente. Si Dios hace justicia, me va a echar al infierno. Pero la justicia que está presentando aquí no es la mía. Es la justicia de Dios por la fe en Cristo. El don más maravilloso que algún hombre pudiera imaginarse. La justicia de Dios revelada por fe y para fe por medio de Jesucristo. El mal más terrible allí, juntos, uno con el otro. El 17 haciendo una revelación de la justicia de Dios gratuitamente ofrecida al que es pecador. Y enseguida inmediatamente el contraste terrible, porque la ira de Dios se revela. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, y en el mismo Evangelio se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tuercen, esconden el camino de regreso al Padre para hacer a los hombres dependientes de los falsos predicadores. Dos revelaciones. En la primera se revela la justicia de Dios por fe y para fe, y en la segunda se revela la ira de Dios contra los que detienen estas verdades gloriosas, que es Cristo Jesús. La obediencia de Cristo, lo que se me ofrece para cubrir mi vergüenza, para poder presentarme delante del Señor en el día del juicio final, no confiando en lo que yo soy, pero confiando en lo que Cristo es e hizo por mí y por ti. En el contexto entonces vemos a Pablo deseando ir a Roma para compartir el Evangelio. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarlos el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Y luego dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, escuche bien, porque es poder de Dios para salvar. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. En el Evangelio esa justicia se revela. Es el misterio de Cristo. Así que la noticia más maravillosa que un ser humano pudiera imaginarse es la oferta gloriosa del Evangelio, que es poderoso para salvar. ¿Cómo es poderoso? ¿Cómo es que salva? ¿Cómo salva el Evangelio? Escúchame bien, escúchame bien. Justificando a los pecadores que le creen a Dios y sus promesas, que le creen a Cristo y la revelación de su palabra, mostrándonos al Padre. ¿Cómo? Se las ofrece gratuitamente. Ofrece gratuitamente la obediencia perfecta. Esta es teología reformada. ¿Qué es teología reformada? Que la justificación es que Cristo nació, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia, que Cristo murió por aquellos que Él vino a salvar, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo intercede constantemente por los que Él vino a buscar, y que Cristo regresa y que así lo prometió. Y Cristo será el juez de vivos y muertos. El mal más terrible entonces es detener esa verdad, cambiar la verdad,
torcer la verdad, estos se acarrean la ira de Dios. Y eso es lo que está pasando en la iglesia en Gálatas. Los judaizantes, aquellos que están todavía en el antiguo pacto y no quieren dejar las sombras y figuras, teniendo a Cristo presente, es el trabajo de Pablo. Pablo ahora con las escrituras les va a decir: este es el Cordero de Dios, este es el sacerdote que necesitábamos, este es el templo. No necesitamos más sombras y figuras, no necesitamos más animales. Él es el Cordero de Dios, perfecto, santo, puro y sin mancha. Dice Hebreos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, era perfectamente adecuado. De hecho, por eso nosotros retamos a cualquiera que busque en cualquier otra persona y en cualquier otro ritual, en cualquier otra manera, la justificación de sus pecados. Dice: este sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Gálatas 3:11. Entonces el mal más grande es detener esta verdad o torcer esta verdad. Y en Gálatas está pasando esto. Entonces llega Pablo y está asombrado. Está en cierta manera molesto. Y en cierta manera está sufriendo por esta iglesia a la que le fue presentado Cristo. Y ahora viene alguien más. Y luego inmediatamente se van tras ellos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que escucharan otro evangelio? No es que haya otro, pero estos vienen a torcerlo, añadiéndole al evangelio glorioso de Cristo, mezclándolo con las costumbres y rituales del templo, que era sombra, que había pasado. Pablo los enfrenta. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, estoy atónito de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego añade: no es que haya otro, sino que hay algunos que lo pervierten. El mal más grande: detener, pervertir y torcer este mensaje. Dice, después de confrontar a Pedro por su hipocresía, de cuando están con los judíos se portaba de una manera y cuando está con los gentiles se porta de otra. Y entonces Pablo lo enfrenta y lo confronta delante de todos y le dice que es hipócrita. Y le dice: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, es decir, no somos ignorantes como aquellos que no conocen la palabra de Dios. Nosotros somos judíos, hemos conocido las promesas, conocemos perfectamente. Él dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, igual que los gentiles, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y lo añade esto: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, ¿van a dejar a Cristo o van a añadirle a Cristo, la cruz de Cristo, rituales y días festivos? Eso es lo que llamamos nosotros una mezcla de paganismo con cristianismo, lo que tienen nuestros pueblos. Es una mezcla de rituales, de payasadas, de hombres con vestidos largos y túnicas y gorritos, queriendo asombrar al pueblo como si fueran separados y santos. Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a añadirle al evangelio, torciéndolo y haciéndolo inefectivo? De hecho, podemos decir, hay solamente dos religiones en el mundo:
La primera te dice, pórtate bien, haz buenas obras, quizás en el juicio. Cuando salga el juicio y pongan todas tus obras en una balanza, quizás las obras buenas superen las malas. Esa esperanza falsa es la que ha enviado a millones y millones de personas, a miles de millones de personas al infierno. La segunda te dice, ven a Cristo, recibe gratuitamente la justicia de Dios que ganó Cristo con su obediencia perfecta y su sacrificio sustitutorio. Gálatas 2:21 dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué fue Cristo a la cruz si tú puedes hacer buenas obras que te ganen la salvación? No es por tu obediencia personal que se obtiene la salvación. Es por la obediencia perfecta de Cristo. Es por creerle a Cristo. Es por creerle a Dios. Es por la fe en Él. Así que, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Así que tenemos el mal más terrible que alguien pudiera imaginar. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Y añade, Cristo nos redimió de esa maldición, haciéndose maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que nuestro primer principio es esto. El orgulloso dice que cree en Dios a su manera. Él tiene sus propias opiniones, ignora las escrituras por completo. Pero el justo le cree a Dios. El orgulloso dice que cree en Dios. El justo le cree a Dios. ¿Por qué? Porque conoce su palabra. De allí la insistencia de los pastores y de nuestros maestros. Por favor, abran las escrituras, lean las escrituras. Es más, se la pongo más fácil, escuchen las escrituras allí en el sitio de la iglesia. Vamos a nuestro segundo principio. Aquel cuya alma no es recta, el que es orgulloso, trata de justificarse a sí mismo, tuerce y detiene la verdad, corrompe el evangelio de nuestro Señor. Pero el que es justificado por su fe en Cristo, descansa en la obediencia perfecta de su Salvador amado, Cristo Jesús. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El segundo es la justicia que es revelada en el evangelio. Por fe y para fe, descansamos en la obra perfecta de Cristo. Vamos a nuestro cuarto texto y su contexto. Hebreos 10:38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y el autor de Hebreos está citando literalmente a Habacuc 2:4. Hebreos 10:38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Ahora, el contexto de este versículo, Hebreos, el autor de Hebreos está haciendo una exposición maravillosa de la obra de Cristo. Está hablando de los sacrificios de animales como un tipo, el sacrificio de Cristo como el antitipo. Y para los que están en la clase con nosotros en la tarde lo entienden perfectamente. Aquello es sombra y figura que deja de ser útil cuando la realidad llegó. Aquello es sombra y figura. Esta es la realidad. En el antiguo pacto, si yo no llevaba un cordero al templo para ser sacrificado, yo estaba en pecado. Si ahora me presento con un cordero a ser sacrificado aquí, peco grandemente. ¿Por qué?
porque nuestro Cordero es Jesucristo. No hay más sacrificios de animales. Aquello es sombra y figura, esta es la realidad. Entonces, después de hacer una exposición grande, hermosísima, de la obra de Cristo, del sacerdocio de Cristo, del don de Cristo, del don perfecto de Cristo, Hebreos dice así en el 10:1 y 2, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, su figura, no es la misma cosa, como decíamos en forma rápida. El anuncio de Fort Pierce, que está a 10 millas antes de la ciudad, no es Fort Pierce, está anunciando. Esta es la ciudad, aquel es el anuncio. Eso es más o menos el templo, los sacrificios y todos los rituales, los días, la luna, los alimentos. Todo esto es figura y sombra, pero no es la sustancia misma de las cosas. ¿Por qué? Porque esos sacrificios, dice, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, pues ya no tendrían que ofrecerse. Pues los que tributan este culto, siendo limpios de una sola vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Si la práctica de la religión del antiguo pacto fuera algo perfecto, si los rituales del judaísmo nos trajeran o nos dieran justicia, Cristo ya no necesitaba venir. Ese sería el camino. Pero aquella religión era solamente sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hebreos 10:12, entonces, otra vez un pero precioso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así cantábamos, terminado es decir, la deuda está pagada completa. El autor de Hebreos le recuerda entonces las promesas del nuevo pacto anunciado en Jeremías. El don o el regalo más maravilloso que alguien pudiera imaginarse. En Hebreos 10, 17 y 18. Las promesas hechas con un pacto y juramento. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, los pecados, si los pecados son quitados, entonces ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Y Hebreos 10:23, un llamado a la congregación a no dejar este mensaje. Esa es tu salvación, ese es el evangelio que predicamos. Manténganse firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió que los que están en Cristo, sus pecados nunca serán expuestos, porque ya fueron juzgados una vez para siempre. Y luego el mal más terrible que alguien pudiera imaginarse. Hebreos 10:26. Después de conocer este mensaje, después de escuchar la justicia de Dios gratuitamente ofrecida por la fe en Cristo, si tú pecas en contra de este mensaje, si lo rechazas, si lo tuerces, si lo diluyes, si te opones, entonces dice, si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más opciones, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay nada que podamos hacer por ti, ya no hay anuncio que te podamos dar que te calme la conciencia de que te acusa que eres pecador. Si voluntariamente rechazas la justicia de Dios por la fe en Cristo, si rechazas la justicia de Dios revelada en el evangelio, si rechazas el perdón de tus pecados confiando en el sacrificio de Cristo, ya no quedan más sacrificios por tus pecados. No hay manera que sean borrados.
No hay manera que sean quitados. Espérame, ¿sabes qué? Sí tenemos algo más que ofrecerte. Hay otra opción. ¿No quieres ser justificado por la fe en Cristo? Entonces te ofrecemos una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los pecadores, a los adversarios, a los enemigos de Dios. Esa es nuestra otra oferta. Hebreos 10, 30, 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 38, 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que nuestro primer principio nos dice así: el orgulloso, el que se infla, dice: creo en Dios a mi propia manera, tengo mi forma individual o particular de adorar a Dios. El justo dice: es la palabra de Dios la única que nos revela la voluntad de Dios. Nuestro segundo principio es: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, trata de justificarse a sí mismo, tuerce el evangelio, corrompe el evangelio, detiene la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y añade o quita a su palabra, casi siempre para manipular a un pequeño grupo de personas que no abren sus Biblias para verificar que el mensaje que están escuchando es verdadero. Y nuestro tercer principio es: aquel cuya alma no es recta no le es suficiente el anuncio del sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. En el corazón seguimos siendo idólatras. Y muchas veces estamos negociando con el Señor. No pueden ellos confiar exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Se alejan del mensaje que ofrece justicia perfecta por la fe en Jesucristo solamente. Pues el justo por su fe vivirá. Y esa fe produce que no retrocede, no da de sí. Es el mensaje que recibimos del Señor, así lo presentamos. Y al que no le gusta, no le ofrecemos nada más. Si le ofreces algo más, aparte del evangelio, te conviertes automáticamente en enemigo de Dios. Así que nosotros, los que creemos, confesamos y decimos: es la justicia que me es dada por la fe en Cristo, mi descanso. Me veo a mí y no me quedan dudas que merezco el infierno. Y veo a Cristo y no me quedan dudas que es suficiente para salvar un pecador como yo. Decimos en nuestras oraciones de alguna manera: oh Señor, mi justicia es solamente un montón de trapos sucios. ¿Cómo me presentaré delante de ti? Gloria damos a Dios por Cristo, que nos da su justicia, que cubre nuestra vergüenza, que borra nuestros pecados, que nos lleva de nuevo a la cruz del Calvario, allí donde nuestro amado Salvador cumple perfectamente las demandas de la ley, haciéndose maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tendrás la capacidad de entender y venir a los pies de Cristo esta mañana. No tardes más. Hoy es el día de salvación. No te digo que si tienes ganas. Te pregunto que si has entendido. No te digo que si tu corazón te indica o que si sientes. No, la pregunta es: ¿entendiste el evangelio? Si lo entendiste, ven a Cristo, humíllate y ruega y clama por tu salvación. Vamos a orar. Oh Padre eterno,
Estas verdades son gloriosas. Son tan gloriosas, Padre, que fácilmente, Señor, nos perdemos. Son tan gloriosas que escapan, Señor, de nuestra capacidad para pensar. ¿Cómo es que un Dios perfecto, santo y puro, amando a su Hijo de la manera más sublime, lo entrega por un pecador para cargar con su pecado y justificarlo? Pero ese es el Evangelio al que nosotros hemos sido entregados. Ayúdanos a permanecer en él. No permitas que de ninguna manera demos de sí. Es el Evangelio glorioso de nuestro Señor, el que tiene el poder para salvar al que no cree y para sostener al que ha creído. Glorifícate, Señor, en esta mañana aquí, en esta congregación. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.